¿Hasta cuándo vas a seguir creyendo que Dios guarda silencio contigo? ¿Cuánto más piensas resistir sin soltar ese peso que te rompe por dentro? Y si el dolor que hoy cargas no es el final, sino el principio de algo que aún no comprendes. Y si te dijera que justo en este momento, en este preciso instante donde tus fuerzas flaquean y tu fe se tambalea, hay un mensaje escondido entre las líneas del cielo. Un susurro divino que pocos logran escuchar, porque solo es revelado a aquellos que deciden confiar solo un poco más. Sí, un poco más, no mucho, no todo, solo un paso más, solo un suspiro más de fe. Puede parecer poco, pero para Dios ese pequeño acto de confianza es suficiente para abrir puertas que ni siquiera sabías que existían. Hoy estás aquí, mirando este video no por casualidad, sino porque el cielo mismo ha orquestado este momento. Dios conoce las noches que lloraste en silencio. Él escuchó las veces que dijiste «ya no puedo más» y vio cuando disimulaste sonrisas mientras por dentro te quebrabas. Pero hoy, Él te pide algo. No te rindas. Confía. Un poco más. Hay un secreto escondido en esta palabra. Una revelación que muy pocos llegan a comprender, porque se necesita más que inteligencia. Se necesita espíritu. En los próximos minutos, juntos tú y yo, vamos a descifrar ese secreto. Vamos a abrir la palabra de Dios y descubrir que no es tu historia la que está rota, sino tu perspectiva. Porque quizás lo que ahora llamas fracaso es solo una pausa divina para protegerte de lo que aún no estás listo para recibir. ¿Sabías que hay promesas que Dios no te entrega hasta que confíes completamente, aunque todo parezca perdido? ¿Y si el silencio de Dios es en realidad el sonido de algo que Él está construyendo para ti en lo invisible? Este video va a ser un viaje profundo por la palabra, donde vas a descubrir 10 verdades espirituales que están diseñadas para fortalecerte, para darte luz donde hoy hay oscuridad, y para recordarte que el Dios que empezó contigo no te soltará a mitad del camino. Quédate hasta el final, porque en la penúltima enseñanza de hoy se encuentra una revelación que puede ser la llave que desbloquee una bendición que llevas años esperando. No es exageración, es profecía para quien cree. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a declarar con tu fe en los comentarios esta frase: paz en Cristo. No es solo una frase. Es una manifestación de compromiso con tu proceso espiritual. Y si lo escribes, si lo declaras públicamente, estás sellando en lo espiritual que decides confiar, aún sin entender del todo. Dale me gusta a este video también, porque al hacerlo estás ayudando a que este mensaje alcance a más personas que, como tú, están a punto de rendirse. Y con ese simple acto, te conviertes en instrumento para que la palabra de Dios sane, transforme y renueve otras vidas. ¿Sabías que hay personas que usan este canal como su iglesia virtual? Sí, porque muchos no tienen una congregación física cercana o no pueden asistir por sus circunstancias. Este canal es su apoyo, su consuelo, su altar en medio del desierto. Por eso, suscribirte a este canal no es solo seguir un contenido, es comprometerte con una comunidad de fe que camina junta hacia la luz. Es decirle al cielo: aquí estoy con ellos, no me detengo. Comentar, dar like, compartir, no son simples botones. Son actos de fe, semillas en tierra fértil. Y si estás aquí hoy, es porque Dios vio en ti buena tierra. Tierra donde Él va a plantar algo eterno. Así que prepárate, porque lo que viene ahora no es solo conocimiento bíblico, es palabra viva, es respuesta, es dirección y tal vez, solo tal vez, esta enseñanza será esa señal que le pediste a Dios anoche entre lágrimas. Vamos a comenzar, y si puedes, respira profundo.
Porque en este estudio no solo vas a conocer más de Dios, vas a conocer lo que Él ve en ti. Número 1. Dios sabe cuánto has luchado. Hay una parte de ti que nadie ha conocido del todo. Esa que sonríe por fuera, pero que por dentro grita en silencio. Esa parte de ti que se ha levantado 1000 veces, aunque nadie se lo haya agradecido. Esa alma que ha caminado bajo lluvias que solo tú sentiste, enfrentando batallas que no salieron en ninguna conversación. Esa parte de ti, Dios sí la conoce. Él no solo ve lo que haces, sino lo que callas. No solo observa tus acciones, sino que entiende tus intenciones. Dios ha estado ahí en cada madrugada en que abriste los ojos sin poder dormir. No por insomnio, sino por peso en el corazón. En cada momento en que dudaste de ti mismo, pero aún así diste un paso más, aunque fuera pequeño, tembloroso y lleno de miedo. El cielo no ha sido indiferente a tu esfuerzo. Hay lágrimas que tú mismo has olvidado, pero que Dios ha guardado como si fueran joyas. ¿Sabías que el Salmo 56:8 dice que Dios recoge nuestras lágrimas en su redoma? No lo hace porque seas débil, sino porque para Él cada una tiene valor. Son evidencia de tu perseverancia, tu resistencia, tu humanidad. Son testimonio de un corazón que, aunque roto, nunca dejó de creer del todo. Tú has luchado más de lo que piensas. Has soportado más de lo que muchos sabrían manejar. Y a pesar de eso, aquí estás, buscando una palabra, una señal, una voz que te confirme que no estás solo. Y esa voz hoy te dice, Dios sabe exactamente en qué punto estás. No lo sorprendiste con tu cansancio, ni con tu duda, ni con tu pregunta. Él te esperaba incluso con eso. Muchos han creído que la fe es fortaleza constante, pero los que han caminado de verdad con Dios saben que la fe también tiembla. Y aún así, Dios la honra, porque no premia la perfección, sino el corazón sincero. La Escritura nos muestra a hombres y mujeres que dudaron, que se cayeron, que incluso discutieron con Dios, pero que siguieron allí. Y Dios no los desechó. Al contrario, los llamó por su nombre, los levantó y les dio propósito. Dios no está esperando que seas invencible, solo quiere que no te desconectes de Él. Como un padre que observa a su hijo en una competencia difícil, Dios ve cada paso que das como una muestra de amor. Aunque estés débil, aunque no entiendas, aunque no sientas nada, en la vida espiritual hay momentos en los que no avanzas con fuerza, sino con memoria. Recuerdas lo que Dios hizo antes y eso te sostiene. Porque si lo hizo una vez, ¿por qué no lo haría otra vez? Ahora escucha esto con atención. Nada de lo que has pasado será desperdiciado, absolutamente nada, ni una lágrima, ni un día gris, ni una herida. Porque Dios transforma cenizas en belleza, ruinas en testimonio y cicatrices en señales de victoria. La cruz de Cristo fue, a los ojos humanos, el fracaso más grande, y sin embargo se convirtió en la puerta a la vida eterna. Así también, ese capítulo oscuro de tu historia puede ser el lugar donde Dios quiere escribir el milagro más profundo de tu vida. No porque lo entiendas todo ahora, sino porque Él nunca deja una obra a medias. Lo que empezó en ti, lo terminará. Lo prometió. A veces, el enemigo te hará creer que estás estancado, pero no es cierto. Aunque no lo veas, tu fe ha crecido. Tus oraciones son más intensas, tu discernimiento es más fino, tu compasión por los demás es más fuerte. ¿Y sabes por qué? Porque las luchas no te alejaron de Dios, te acercaron. Porque cuando todo se cae, uno aprende a arrodillarse mejor. Piensa en esto. Un árbol no crece hacia arriba primero, sino hacia abajo. Sus raíces se afirman antes de que las ramas se vean. Tal vez lo que hoy vives es eso, un tiempo donde no ves los frutos, pero sí estás echando raíces más profundas. Y eso es lo que sostiene lo que viene. Por eso, hoy no necesitas resolverlo todo, solo reconocer que Dios está en medio de este proceso.
Él no llegó tarde, no se distrajo, no se olvidó de ti. Está trabajando, incluso en tu silencio. Así que si hoy te sientes desgastado, si sientes que la fe se ha hecho más difícil, no te condenes por eso. Dios no te abandona por cansarte. Al contrario, te abraza más fuerte. Porque los que más han sufrido suelen ser los más cercanos al corazón del Padre. Él ha visto tu lucha y no la dejará sin recompensa. Número 2. La fe también se cansa. Hay días en los que creer parece una batalla más que una certeza. Días en los que orar se convierte en un suspiro y el amén al final de la oración suena más a esperanza desesperada que a convicción firme. Y está bien, porque la fe también se cansa, no porque sea débil, sino porque está viva, y todo lo que está vivo atraviesa procesos. La fe no es un botón que se activa y se mantiene encendido sin importar lo que ocurra. Es una llama que a veces arde con fuerza, pero otras veces apenas titila en medio del viento, y aún así sigue siendo fe. Dios nunca pidió una fe sin grietas. Pidió una fe honesta, una que se atreva a decir: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Eso fue lo que dijo un padre desesperado en Marcos 9:24 cuando su hijo estaba atormentado. No ocultó su duda, no disimuló su temor, y Jesús no lo rechazó. Al contrario, obró el milagro. La sociedad te enseña a esconder tus debilidades, a que si confiesas que estás cansado, has fracasado, pero Dios opera en una lógica diferente. Para Él, reconocer tu cansancio es dar espacio para que Él sea tu fuerza, porque mientras más reconoces tu debilidad, más acceso le das a su poder. Hay un concepto en neurociencia que se llama fatiga de decisión. Ocurre cuando el cerebro, tras enfrentar muchas elecciones y conflictos emocionales, empieza a agotarse. Empieza a responder por impulso o se paraliza. Lo mismo pasa en lo espiritual. Cuando la vida te lanza una prueba tras otra, tu alma se agota. Y eso no es falta de fe. Es señal de que estás en medio de una guerra invisible que desgasta hasta al más fuerte. Pero lo hermoso es que Dios no te juzga por estar cansado. No se aleja, no te mira con decepción. Al contrario, se acerca como un padre que se arrodilla a la altura de su hijo y lo abraza. Él dice en Isaías 40:29 que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Lo entiendes? No necesitas tener fuerzas para acercarte a Dios. Puedes llegar arrastrándote, puedes llegar con tus últimas lágrimas, puedes llegar sin palabras, y aún así, Él responderá. Porque lo que sostiene tu relación con Dios no es tu capacidad de estar firme todo el tiempo, sino su amor que no falla nunca. Piénsalo así. Los navegantes experimentados no temen al viento fuerte, temen a la quietud absoluta, porque cuando hay viento, aunque sea adverso, el barco se mueve. Así también tu fe, aunque temblorosa, aunque herida, aunque cansada, aún se está moviendo, aún está viva, y eso es más que suficiente para que Dios la use. Jesús no admiró la fe de aquellos que lo sabían todo, admiró la fe de una mujer que solo tocó su manto en medio de una multitud. Una mujer anónima, rota, cansada, pero que creyó lo suficiente como para dar un paso. Uno solo. Ese paso cambió su vida. ¿Qué pasaría si hoy tú dieras ese paso? Y si, aún agotado, te atrevieras a acercarte otra vez. Recuerda que la fe no siempre se manifiesta en grandes palabras o en alabanzas con los ojos cerrados. A veces, la fe se muestra cuando decides seguir orando aunque sientas que Dios está en silencio. Cuando eliges creer aunque tu entorno no haya cambiado. Cuando te levantas una vez más, aunque todo en ti te diga que te quedes en la cama. El enemigo quiere que confundas cansancio con derrota. Quiere que pienses que por sentirte débil has fallado, pero no es así. Incluso Jesús, en el Getsemaní, sudó gotas de sangre por la presión emocional que llevaba. Y en ese momento, ¿qué hizo?
Se arrodilló y oró. Reconoció su dolor, su angustia, su humanidad, y se rindió al plan del Padre. Tú también puedes hacer eso. Puedes decirle a Dios: estoy cansado, pero no quiero soltarme de tu mano. Y eso, querido oyente, es suficiente para que el cielo se active a tu favor. No minimices tu lucha. No creas que porque hoy no te sientes fuerte, Dios se ha alejado. Él no está condicionado a tu estado de ánimo. Él está contigo, firme, presente, fiel. Y si hoy tu fe está cansada, no la deseches. Abrázala, cuídala. Habla con Dios desde ese lugar vulnerable, porque es en ese espacio donde la gracia se manifiesta con mayor intensidad y donde tu corazón, por más agotado que esté, vuelve a encontrar descanso. Número 3. Un poco más cambia todo. No necesitas tener toda la fuerza del mundo para avanzar. A veces, lo único que Dios te pide es un paso, uno más, un poco más. Porque ese poco más que parece insignificante a tus ojos tiene un valor incalculable en el reino de los cielos. Muchos creen que el mover de Dios depende de grandes actos de fe, pero la Escritura nos enseña que es la fe del tamaño de una semilla de mostaza la que puede mover montañas. ¿Por qué? Porque no se trata del tamaño de tu fe, sino de a quién diriges esa fe. Y cuando esa semilla se siembra en el corazón de Dios, algo sobrenatural ocurre. Ese poco más de esperanza que decides sostener, incluso cuando todo va en tu contra, se convierte en el terreno donde Dios planta lo eterno. Es como esa última gota que hace rebalsar el vaso, pero en este caso es una gota de obediencia que desata el favor de lo alto. Piénsalo como cuando el cuerpo está al límite durante el ejercicio físico. Hay un momento en el que los músculos ya no dan más, pero justo ahí, en ese instante donde parece que no puedes continuar, sucede algo conocido como el umbral del crecimiento. Es donde el músculo se rompe para luego volverse más fuerte. Lo mismo pasa en lo espiritual. Ese ya no puedo más, si lo entregas a Dios con fe, se transforma en el umbral donde Él empieza a obrar. El profeta Elías también tuvo un momento donde quiso rendirse. Se sentó bajo un arbusto y le pidió a Dios morir. Estaba exhausto, física y emocionalmente, pero Dios no lo reprendió. En lugar de eso, le envió alimento, descanso y una nueva dirección. Porque a veces lo que necesitas no es una reprensión, sino una pausa y una palabra renovadora. Dios no espera que seas un héroe de la fe todos los días. Él solo te dice hoy: haz lo que puedas, pero no te detengas aquí. Ese poco más que te queda, aunque sea solo una oración susurrada o una lágrima en silencio, puede ser lo que abra el cielo sobre tu vida. Jesús también honró ese poco más en una viuda que ofreció 2 pequeñas monedas. Mientras otros daban en abundancia, ella dio lo que tenía. Y eso fue suficiente para tocar el corazón de Dios. No fue la cantidad, sino el sacrificio, la entrega sincera. Así también, lo que tú puedes ofrecer hoy, aunque te parezca mínimo, puede tener un impacto eterno. Es probable que estés esperando una gran señal para volver a confiar, pero muchas veces el milagro ocurre después de la decisión, no antes. El mar no se abrió antes de que Moisés lo tocara con su vara. Fue cuando él actuó en fe, cuando Dios respondió. Porque confiar un poco más es declarar con tus acciones que crees, incluso cuando todo grita lo contrario. Tal vez lo único que te está separando de una respuesta divina es ese último empujón, ese paso que no diste ayer, pero que hoy puedes dar. Una llamada que temes hacer, una oración que dejaste pendiente, una rendición que aún no hiciste. No subestimes lo que tienes. Ese poco en manos de Dios se multiplica, como los panes y los peces, como el aceite de la viuda, como tu fuerza ahora. Él no necesita mucho, solo necesita lo que estás dispuesto a entregarle con fe. Así que hoy, aunque te sientas pequeño, frágil o insuficiente,
da ese paso. Di esa oración. Cree un poco más. Porque justo ahí, en lo pequeño, en lo débil, en lo que el mundo desprecia, Dios desata su gloria. Un poco más. Puede ser el punto de quiebre. Un poco más. Puede cambiarlo todo. Número 4. No necesitas ver para confiar. La fe auténtica nace en la oscuridad. No cuando todo está claro, sino cuando no entiendes nada y aún así decides creer. Porque confiar sin ver no es ignorancia, es coraje espiritual. Dios no te exige que entiendas cada paso, solo te pide que lo sigas. Él no necesita que tengas el mapa completo, porque Él es el camino. Es natural que desees ver resultados, señales, pruebas tangibles de que todo va a salir bien. Pero la fe verdadera se revela cuando decides avanzar, aun cuando el panorama esté nublado. Mira a Abraham. Dios le pidió salir de su tierra sin decirle exactamente a dónde iba. No le dio coordenadas, ni un plan detallado, solo una promesa: yo estaré contigo. Y con eso fue suficiente. Porque cuando Dios dice confía, no te está dando una ruta, te está dando su presencia. ¿Y si me equivoco? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si no era esto lo que Dios quería? Esas preguntas son humanas y no invalidan tu fe. Lo que las transforma en actos de confianza es que a pesar de ellas sigues caminando. Eso es lo que conmueve el corazón de Dios. ¿Alguna vez has caminado de noche en tu casa durante un apagón? No ves con claridad, pero confías en la memoria de tu espacio. Avanzas despacio con cuidado, porque sabes que algo está ahí, aunque no lo veas. Así es la vida espiritual. Dios no te promete luz constante, pero sí te asegura dirección. Aunque no veas, si conoces su voz, sabrás hacia dónde moverte. En Hebreos 11:1 se nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe no es un sentimiento, es una decisión. Y es en esa decisión donde se activa lo sobrenatural. Dios trabaja mucho en el silencio. Es en el no ver donde Él entrena tu oído. Porque cuando tus ojos no pueden guiarte, aprendes a depender de su voz. Y cuando eso ocurre, nada ni nadie puede confundirte. Jesús sanó a un ciego de nacimiento, pero antes de devolverle la vista, lo envió a lavarse los ojos en el estanque. El hombre tuvo que caminar sin ver, obedeciendo una voz que no entendía del todo. Y fue después de obedecer que recibió la vista. ¿Te das cuenta? El milagro no llegó antes de la obediencia, llegó después. La lógica humana dice, primero veo, luego creo. Pero en el reino de Dios es al revés. Primero crees y luego ves. Porque la fe no es un resultado, es un puente, es el canal que conecta tu realidad con la voluntad de Dios. Quizás estás esperando una señal para confiar. Pero ¿y si confiar es la señal que activa lo que estás esperando? Dios no necesita que entiendas el cómo, solo quiere que confíes en el quién, y ese quién es Él, fiel, constante, sabio, poderoso, un Padre que nunca ha fallado. No importa cuán oscuro parezca todo ahora, lo que tú no puedes ver, Dios ya lo visualizó desde la eternidad. Él ve lo que tú no ves. Sabe lo que tú no sabes, y mientras tú caminas con temor, Él ya preparó el suelo bajo tus pies. Confiar sin ver es un acto de valentía. No es para los que lo tienen todo resuelto, sino para los que, aún temblando, deciden seguir caminando. Y cuando lo haces, cuando das ese paso, aunque sea en la oscuridad, el cielo se alinea, el tiempo se ajusta y la promesa se activa. Hoy no necesitas entender, solo necesitas creer, porque Dios ya está haciendo lo que tú aún no puedes ver. Número 5. Dios sigue contigo, aunque tu corazón no lo sienta. Él no se ha ido, aunque tus emociones te griten que estás solo, aunque tu entorno parezca confirmar el abandono, aunque tus oraciones parezcan perderse en el aire. Dios sigue contigo.
en silencio pero activo, invisible pero presente, firme aunque tú tambalees. La presencia de Dios no se mide por la intensidad de tus emociones. Hay días donde lo sientes en cada alabanza, en cada palabra, en cada lágrima, pero hay otros días donde todo está seco, donde no hay palabra, no hay música, no hay fuego, solo un desierto. Y aún así, ahí también está Dios. En el Antiguo Testamento, Elías se escondió en una cueva huyendo de su misión. Se sentía solo, decepcionado, acabado. Esperaba que Dios se manifestara con ruido, con fuego, con viento. Pero Dios vino en un susurro. Porque cuando más necesitas consuelo, Dios no grita, susurra. Se acerca lo suficiente para que tu alma lo escuche desde lo profundo. La fidelidad de Dios no depende de tu percepción. Tu estado de ánimo no es el termómetro de su presencia. Aunque tu fe sea inestable, la fidelidad de Dios es constante, y eso es lo que sostiene todo. ¿Pero por qué no lo siento? Porque a veces Dios permite que dependas más de su palabra que de tus emociones. Porque si te guías solo por lo que sientes, podrías pensar que Él se aleja cuando en realidad solo está entrenando tu discernimiento. Hay una madurez espiritual que solo se alcanza en el silencio, cuando ya no hay señales, pero aún hay fe, cuando no hay fuego, pero aún hay obediencia, cuando no hay milagros visibles, pero tú decides seguir creyendo. No olvides que Dios no es como el ser humano. No te abandona por cansarte. No se molesta si un día no sabes cómo orar. No se aleja cuando lloras con confusión. Él permanece, porque su amor no está basado en lo que tú haces, sino en lo que Él ya decidió ser para ti. Tu Padre, tu refugio, tu sustento. Es fácil creer que Dios está contigo cuando todo va bien. Pero la verdadera fe se demuestra cuando decides creer que Él está contigo, incluso cuando todo se ha desmoronado. Cuando, como Job, decides decir, aunque Él me matare, en Él esperaré. Dios no se ha ido. Está obrando en áreas de tu vida que tú no puedes ver. Está interviniendo en lo espiritual mientras tú solo ves lo natural. Está alineando cosas que hoy no entiendes, pero que mañana agradecerás. Piénsalo así. Cuando un maestro está enseñando, habla constantemente, pero cuando viene el examen, guarda silencio. No porque se haya ido, sino porque confía en que has aprendido lo suficiente para continuar. Dios también guarda silencio a veces, no para castigarte, sino porque está observando tu crecimiento. Ese silencio, entonces, no es ausencia, es confianza. Es el cielo creyendo que tú puedes dar un paso más. Y cuando das ese paso, cuando decides seguir aún sin sentir, estás honrando a Dios con una de las expresiones más puras de fe. No caminas solo. Aunque tus pies estén heridos y tu corazón cansado, hay un Dios que te acompaña en cada paso. Y cuando tú ya no puedes más, Él te carga. No porque tú lo merezcas, sino porque Él te ama. Así que respira profundo, descansa en esta verdad. No estás solo, no lo has estado, no lo estarás. Dios está contigo, incluso ahora. Número 6. La espera no es abandono. Esperar no es fácil. Esperar duele. La espera desgasta, consume, desespera, porque cuando tú oras con fe, esperas respuestas rápidas, cambios visibles, movimientos inmediatos. Pero cuando todo parece quieto, cuando los días pasan y nada sucede, es fácil confundir el silencio de Dios con abandono. Sin embargo, la verdad espiritual es clara. La espera no es señal de ausencia, sino de formación. Dios no se ha olvidado de ti. Él no ignora tu oración. Al contrario, está trabajando mientras tú esperas. Está formando algo en ti que solo puede nacer en medio del tiempo. Porque hay bendiciones que solo pueden entregarse a una versión tuya que aún está en proceso de maduración, y ese proceso se llama espera. En la Biblia, muchos de los grandes hombres y mujeres de fe tuvieron que esperar. José soñó con ser levantado por Dios,
Pero antes de llegar al palacio, pasó por el pozo, por la esclavitud, por la cárcel. Años de aparente olvido, años de injusticia. Pero en cada paso, Dios estaba moldeando su carácter. Porque antes de confiarle autoridad, necesitaba enseñarle humildad. Lo mismo sucede contigo. La espera es como una sala de preparación. No estás siendo castigado, estás siendo afilado, como una flecha que antes de ser lanzada debe ser tensada hacia atrás. Cuanto más grande sea el propósito, más intensa puede parecer la tensión, pero esa tensión no es para frenarte, sino para impulsarte con más fuerza en el momento correcto. En psicología existe el concepto de gratificación diferida. Es la capacidad de posponer una recompensa inmediata por algo mejor en el futuro. Los estudios muestran que las personas que desarrollan esta habilidad alcanzan niveles más altos de éxito, madurez y paz interior. Dios, como buen Padre, también trabaja esta virtud en nosotros, porque la fe que espera es una fe madura, una fe que no solo cree en el qué, sino que confía en el cuándo de Dios. Cuando Dios te hace esperar, también te está protegiendo, porque no todo lo que deseas está listo para ti, y no todo lo que Él tiene para ti, tú estás listo para recibirlo ahora. Hay relaciones que, si hubieran llegado antes, te habrían destruido. Hay bendiciones que, si se hubieran anticipado, habrían alimentado tu orgullo en lugar de tu propósito. Por eso, cuando Dios retiene algo, no es por castigo, es por amor. No olvides que una semilla no muere cuando es enterrada. Al contrario, comienza su proceso de transformación justo en ese momento. En la oscuridad de la tierra, sin aplausos, sin testigos, sin evidencias visibles, empieza a crecer. Así también tú. Tal vez hoy no ves nada, pero por dentro estás cambiando. Y lo que hoy parece estancamiento es en realidad germinación. Dios no tiene prisa. Él no opera bajo el reloj humano. Su tiempo es perfecto. Y aunque muchas veces desees acelerar el proceso, debes entender que cada día de espera tiene una función. Te fortalece, te purifica, te alinea. David fue ungido como rey, pero no subió al trono inmediatamente. Hubo años de espera, persecución, dudas. Sin embargo, en ese tiempo aprendió a depender de Dios, a liderar en secreto, a confiar sin ver, porque el trono no era el objetivo final. Era el corazón de David lo que Dios estaba moldeando. Tal vez tu corazón hoy se siente desilusionado. Tal vez piensas que Dios no está haciendo nada, pero el cielo jamás entra en pausa. El silencio no es inactividad. Es un espacio sagrado donde Dios te entrena para sostener lo que Él ya preparó. No te desesperes en la espera. No rompas el proceso por ansiedad. Lo que Dios tiene para ti no llegará antes ni después, sino exactamente cuando estés listo para recibirlo. Y ese momento llegará. Mientras tanto, sigue sembrando fe, sigue adorando, sigue obedeciendo, porque cada acto de fidelidad durante la espera construye el puente hacia tu promesa. Dios no ha terminado contigo. Él sigue escribiendo tu historia, incluso en las páginas que parecen en blanco. La tinta invisible del cielo está trazando líneas eternas y muy pronto verás con tus ojos lo que ahora solo puedes creer con tu corazón. La espera no es el final, es el escenario donde Dios revela lo mejor. Número 7. Confía aún con preguntas. Dios no te exige que tengas todas las respuestas. No espera que vivas sin dudas, ni que avances con un entendimiento total. Él no necesita que todo tenga sentido para que tú puedas confiar, porque la verdadera fe no es caminar con certezas, sino caminar a pesar de las preguntas. Muchos creyentes creen que dudar es pecado, pero en realidad dudar es humano.
Lo que define tu fe no es la ausencia de preguntas, sino la decisión de no soltar la mano de Dios mientras las haces. Jesús no rechazó a Tomás cuando necesitó pruebas, le mostró sus heridas, le permitió tocar. No porque Tomás fuera débil, sino porque Dios también es paciente con el proceso del alma. Tal vez hoy tú también estás en esa tensión interna. ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no cambia esto? ¿Será que realmente está conmigo? Y esas preguntas duelen, cansan, te hacen sentir lejos, confundido, a veces incluso culpable por sentirlas. Pero escúchame bien, Dios no se ofende por tus preguntas. Él las abraza, porque sabe que detrás de cada duda hay un corazón que quiere creer. Mira a Habacuc, un profeta que no tuvo miedo de cuestionar a Dios. Le dijo cosas fuertes, lo enfrentó con preguntas duras. ¿Y cuál fue la respuesta divina? No lo castigó. Le dio una visión, una promesa. Le dijo, aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá. Eso es lo que Dios hace con los que se atreven a confiar, incluso desde su confusión. Les revela su fidelidad, no con respuestas inmediatas, sino con verdades eternas. Las preguntas no anulan tu fe, la profundizan, porque te obligan a buscar más, a clamar más, a depender más. Y ahí, en ese terreno vulnerable donde ya no tienes argumentos, solo queda una decisión: creer. Creer que aunque no entiendas, Dios sigue siendo bueno. Creer que aunque no veas, Él sigue obrando. Creer que aunque no sientas, su amor no se ha movido ni un centímetro. Hay una escena en el libro de Juan cuando muchos discípulos abandonan a Jesús porque no comprenden lo que les está enseñando. Y Él se vuelve a los 12 y les pregunta, ¿también ustedes quieren irse? Pedro, sin entender del todo, responde con una de las frases más poderosas de las Escrituras. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no entendía, pero decidió quedarse, decidió confiar, porque hay momentos en los que no necesitas comprenderlo todo, solo necesitas recordar quién es Él. A veces, tu fe será simplemente quedarte, permanecer, respirar y decir, no entiendo, pero sigo creyendo. Y eso tiene un peso eterno. Esa clase de fe, silenciosa y perseverante, es la que Dios honra. Incluso la ciencia ha demostrado que el cerebro humano necesita sentido, necesita respuestas, pero cuando no las encuentra, entra en ansiedad. El corazón humano está diseñado para buscar significado, y Dios, conociendo esa necesidad, nos invita a confiar en lo que Él ha revelado, mientras esperamos entender lo que aún no ha mostrado. Confía, aún con preguntas. Confía, aún con silencios. Confía, aún si todo parece en pausa, porque lo que hoy no comprendes, un día tendrá sentido. Tal vez no aquí, tal vez no ahora, pero llegará el día en que mirarás atrás y dirás, ahí también estabas, Señor. En medio de mi duda, tú seguías sosteniéndome. No necesitas tener todas las piezas para seguir construyendo tu fe. A veces, Dios solo te muestra el siguiente ladrillo, y eso basta. Hoy, tus preguntas pueden ser muchas, pero tu decisión es una: no rendirte. Porque aún con dudas, con vacíos, con confusión, si decides confiar, estás declarando que tu fe no depende de tu lógica, sino de su fidelidad. Y eso es más poderoso de lo que imaginas. Número 8. Dios obra en lo que no ves. Solo porque no lo ves, no significa que no está ocurriendo. De hecho, algunas de las obras más poderosas de Dios suceden fuera de tu alcance visual, en dimensiones espirituales donde tus ojos no llegan, pero tu fe sí. Dios no necesita anunciarte cada movimiento para estar obrando. Él no trabaja con espectáculo, sino con propósito. Mientras tú te preguntas si algo está pasando, Él ya está tocando corazones, moviendo voluntades, abriendo caminos, cerrando puertas que te habrían destruido y abriendo otras que aún no imaginas. Es el Dios que obra en silencio,
pero nunca en vano. A veces confundimos la falta de evidencia con la ausencia de acción divina. Pero eso es como decir que una semilla no está creciendo solo porque no vemos aún la planta. La vida que se forma bajo tierra es invisible, hasta que un día brota con fuerza. Así también, lo que Dios está haciendo en tu vida ahora mismo puede que no lo percibas. Pero eso no significa que Él esté quieto. Hay personas que aún no han llegado a tu vida y que ya están siendo moldeadas por Dios para que encajen en tu historia como piezas claves. Hay oraciones que hiciste hace años que hoy están despertando en el cielo. Hay promesas que no fueron canceladas, solo están en el tiempo exacto del reino, esperando su momento perfecto para manifestarse. Pero ¿por qué no veo nada todavía? Porque no estás llamado a depender de tu vista, sino de tu fe. Los milagros no siempre comienzan con luz y estruendo. A menudo empiezan como susurros en lo invisible, como movimientos suaves que parecen nada hasta que se convierten en todo. Recuerda cuando el profeta Eliseo estaba rodeado por un ejército enemigo. Su siervo, con los ojos naturales, solo veía peligro. Pero Eliseo oró para que Dios le abriera los ojos espirituales, y cuando eso ocurrió, el siervo vio un ejército celestial rodeando al enemigo. Siempre estuvieron allí, pero no los veía. Así es también contigo. Hay batallas que ya están ganadas en el cielo, aunque en la tierra parezcan recién comenzar. Hay ángeles asignados, hay respuestas en tránsito. Hay puertas que ya fueron abiertas, solo que aún no has llegado a ellas. En el mundo físico, la ciencia ha descubierto que más del 90% de la materia en el universo es invisible al ojo humano. Se llama materia oscura, y aunque no la vemos, su influencia mantiene al cosmos unido. ¿Y si el ámbito espiritual funcionara igual? ¿Y si lo más importante no es lo que ves, sino lo que no ves, pero sostiene tu vida? Dios está actuando en lo profundo. Está obrando donde tú no alcanzarías ni siquiera a imaginar, porque no solo responde lo que pides, sino que prepara lo que necesitarás. Su visión es eterna, mientras la tuya es temporal. Por eso, cuando todo parezca estático, no te desesperes. Cuando las puertas no se abran, no grites. Guarda silencio, confía y recuerda que Dios es un artesano del detalle. Él no improvisa, no se apresura, no falla. Si no ves nada hoy, adora. Porque incluso en lo oculto, Él merece gloria. El mejor ejemplo de esta verdad está en la cruz. Mientras el cuerpo de Jesús yacía en la tumba, parecía que todo había terminado. Pero en lo espiritual, la victoria más grande de la humanidad se estaba sellando. El infierno estaba siendo vencido, el velo estaba siendo rasgado, el camino al Padre se estaba abriendo. Todo sin que nadie pudiera verlo desde afuera. Así también puede que tu vida parezca en pausa, pero en lo oculto, Dios está escribiendo capítulos nuevos. Está preparando conexiones, enseñanzas, rompimientos, restauraciones. Y cuando llegue el momento exacto, todo lo que hoy parece invisible será evidente. No dejes que la ceguera temporal te robe la esperanza eterna. Cree que Dios sigue obrando, incluso cuando no lo ves. Porque el cielo jamás está quieto cuando un hijo suyo está esperando con fe. Número 9. Tu historia no terminó. A veces, la vida te golpea tan fuerte que parece que ya no hay más por escribir. Los capítulos recientes han sido tan oscuros, tan dolorosos, que podrías pensar que tu historia ya fue sellada con un punto final. Pero si hoy estás respirando, si hoy estás escuchando esta palabra, es porque Dios no ha cerrado el libro de tu vida. Tu historia no ha terminado, no estás en la última página, estás en medio del proceso. Tal vez no lo ves, pero el autor de tu existencia sigue escribiendo, línea tras línea, con tinta invisible que pronto se hará visible. El enemigo quiere que creas que lo mejor ya pasó,
que perdiste oportunidades irrecuperables, que fracasaste y que no hay redención. Pero Dios es experto en reescribir destinos. Muchos personajes bíblicos pensaron que su historia había acabado. Moisés huyó al desierto creyendo que su error lo había descartado para siempre. Pero fue allí, entre la arena y el silencio, donde Dios lo llamó para liberar a todo un pueblo. Jonás huyó de su propósito y terminó en el fondo de un pez, convencido de que su ministerio había muerto. Pero Dios le dio una segunda oportunidad. Pedro negó a Jesús 3 veces, lleno de culpa y vergüenza. Y aún así, Jesús lo restauró y lo usó para levantar la iglesia. ¿Qué pasaría si creyeras que lo mejor aún no ha llegado? ¿Y si el momento que te parece el final es solo una pausa? La vida no es una línea recta. Es un camino lleno de curvas, valles, ascensos y caídas. Pero lo que la hace especial no es la perfección del recorrido, sino quién camina contigo. Y si Dios camina contigo, cada capítulo tiene propósito, cada escena tiene valor. No te definas por el capítulo que estás viviendo ahora. No eres tu fracaso, no eres tu error, no eres tu temporada difícil. Eres hijo de un Dios que transforma finales en comienzos, que hace del polvo obra maestra, que levanta lo que parecía destruido. En la psicología narrativa se enseña que una persona comienza a sanar cuando puede reinterpretar su historia desde un nuevo significado, cuando deja de verse como víctima y empieza a verse como protagonista de un relato que aún puede evolucionar. Dios quiere que hoy empieces a leer tu vida desde otra perspectiva, no como una sucesión de derrotas, sino como un campo de batalla donde Él ha peleado por ti y aún lo sigue haciendo. Tal vez tu historia tiene traumas, heridas, errores, silencios, pero también tiene gracia, redención, perdón, crecimiento. Aun si todo alrededor parece estático, Dios sigue siendo dinámico. Sigue obrando, sigue soñando contigo, sigue apostando por ti. Y si sientes que has desperdiciado años, recuerda, Dios no está limitado por el tiempo. Él puede restaurar lo que perdiste, acelerar procesos, multiplicar lo poco, darte lo que parecía ya imposible. Con Él, nunca es demasiado tarde. Tu historia no termina con una caída, termina con un levantamiento, no acaba con el dolor, sino con la gloria. Porque todo lo que pasaste, lo que lloraste, lo que no entendiste, servirá. Nada fue en vano. Mira al cielo por un momento con los ojos de la fe y recuerda, el mismo Dios que empezó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el final. Aun cuando tú mismo ya no crees en ti, Él sí lo hace. Tal vez hoy no tienes fuerzas para empezar de nuevo. Pero no necesitas comenzar todo otra vez, solo necesitas continuar, dar un paso, uno más, porque el que camina con Dios nunca se queda en el mismo lugar. Aunque el camino esté oscuro, Él lleva la luz. Aunque el alma esté cansada, Él trae descanso. Aunque todo parezca perdido, Él trae restauración. No es el final, no ahora, no así, porque Dios aún no ha terminado contigo. Número 10. Su fidelidad no cambia. Hay algo que debes grabar profundamente en tu corazón. Dios no cambia. Su fidelidad no depende de tu comportamiento, ni de tu ánimo, ni de tu entendimiento. Él no se vuelve menos Dios porque tú estás cansado, no se aleja porque dudas, ni se retracta porque fallaste. Su carácter permanece firme, inmovible, eterno. Él sigue siendo fiel, incluso cuando tú no lo eres. A lo largo de tu vida muchas cosas han cambiado. Personas que prometieron quedarse, se fueron. Oportunidades que parecían seguras, se cerraron. Caminos que parecían correctos, te llevaron a callejones sin salida. Emociones, pensamientos, incluso tu percepción de ti mismo han fluctuado. Pero Dios ha permanecido. En un mundo donde todo es relativo, frágil y temporal,
Su fidelidad es un ancla, una verdad estable en medio del caos. No se erosiona con el tiempo, no se adapta a las circunstancias. Es constante, y eso significa que puedes descansar. Porque incluso cuando tus oraciones no se sienten escuchadas, Él sigue prestando atención. Cuando tus lágrimas caen sin que nadie las note, Él las recoge una por una. Cuando sientes que no hay dirección, Él ya preparó el camino por adelantado. Su fidelidad no reacciona a tus emociones, se mantiene firme por quien Él es. La Biblia declara en 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Esto significa que su fidelidad no es una respuesta, es una esencia. Él es fiel y punto. Mira la historia del pueblo de Israel. A pesar de su constante desobediencia, de sus quejas, de sus errores, Dios siempre volvía a extender su misericordia. No porque ellos lo merecieran, sino porque Él había hecho un pacto. Y los pactos de Dios no se rompen por el mal comportamiento humano, se sostienen por la integridad divina. Tal vez tú has sentido que no mereces la fidelidad de Dios, que fallaste demasiado, que te alejaste por mucho tiempo, pero hoy vengo a decirte algo que puede cambiar tu perspectiva por completo. Su fidelidad no se gana, se recibe, como la luz del sol que brilla para justos e injustos, como la lluvia que cae sobre la tierra fértil y sobre la árida. Así es el amor y la fidelidad de Dios. No discriminan, no se reparten según tu rendimiento espiritual, se entregan con gracia, con generosidad, con ternura. En la neurobiología se sabe que el cerebro humano reacciona con más fuerza al rechazo que a la aceptación. Esa es una de las razones por las que nos cuesta tanto creer que Dios no nos abandona, incluso cuando fallamos. Nuestra mente está acostumbrada a consecuencias, a condiciones, a contratos que se rompen si no cumplimos. Pero con Dios, el trato es diferente. No es un contrato, es un pacto. Y los pactos divinos se sellan con sangre, no con condiciones. La sangre de Cristo no fue derramada para que tú vivas con miedo a fallar, sino para que camines con certeza de que hay perdón, restauración y propósito, aún después de cada caída. Porque si Dios fuera como los hombres, todos estaríamos perdidos. Pero Él no es como nosotros. Él es fiel, siempre. Esa fidelidad es la que te sostiene cuando ya no puedes más. Es la que te alcanza cuando tú ya no te alcanzas ni a ti mismo. Es la que te recuerda que no importa cuán lejos creas que estás, nunca saliste de su alcance. Y lo más poderoso de su fidelidad es que no solo te sostiene, te persigue. Como un pastor que deja las 99 para ir por una sola oveja. Como un padre que corre al encuentro del hijo pródigo sin exigir explicaciones. Dios no se queda sentado esperando que te ordenes. Él va tras de ti, con amor ardiente, con gracia incansable, con fidelidad que no caduca. Hoy puedes respirar con paz, no porque todo esté bien, sino porque Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Y si has sido fiel antes, lo será otra vez. Si te rescató una vez, te rescatará de nuevo. Si abrió un camino en el desierto, lo volverá a hacer. No te aferres a tus errores, aférrate a su fidelidad. No te definas por tus caídas, defínete por el Dios que nunca dejó de extenderte la mano. Porque cada paso que das, incluso en tu debilidad, es sostenido por un Dios que jamás ha fallado y jamás fallará. Número 11. Entrega el control. Una de las decisiones más difíciles en la vida espiritual es soltar. Soltar el control, soltar las expectativas, soltar las respuestas que todavía no tienes. Pero si quieres confiar un poco más, tienes que dejar de intentar manejarlo todo, porque la fe no es un acto de control, es una entrega.
No se trata de tener el poder, sino de poner ese poder en las manos correctas, en las de Dios. Tu mente ha intentado resolverlo todo. Has analizado, orado, llorado, planificado, hecho 1000 escenarios en tu cabeza, como si tu razonamiento pudiera darle forma a lo que solo el cielo puede ordenar. Pero, ¿y si te dijera que ese agotamiento que sientes es el resultado de intentar llevar un peso que nunca te correspondía? En Proverbios 3:5, la Escritura dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es radical. Es dejar de depender de tu lógica, de tu experiencia, incluso de tu instinto, y empezar a caminar confiando en que Dios sabe lo que tú no sabes. Él ve lo que tú no ves. Él prepara lo que tú no puedes planificar. Hay momentos en los que tu mayor acto de fe no será hablar, sino rendirte ante la soberanía de Dios. Dejar de empujar la puerta que no se abre, dejar de insistir en lo que ya no tiene vida. Soltar el por qué y abrazar el para qué. El control que tanto defiendes muchas veces es una respuesta a tu miedo. Miedo a que todo se salga de las manos, miedo al dolor, miedo a repetir errores del pasado. Pero, ¿y si ese mismo miedo está bloqueando la paz que Dios quiere darte? ¿Cómo voy a soltar esto si es lo único que tengo en mis manos? Porque lo que tienes en tus manos es limitado, pero lo que Dios tiene en las suyas es eterno. Imagina por un momento a un niño con un juguete roto. Lo abraza fuerte, porque es suyo, aunque ya no funcione. El padre se acerca y le dice: dámelo, yo puedo arreglarlo. Pero el niño duda. Tiene miedo de perder lo que conoce, incluso si ya no le sirve. Así también tú. Has abrazado cosas rotas, relaciones, planes, ideas, rutinas, porque te dan seguridad. Pero hoy Dios te dice: entrégamelo, yo puedo hacer algo nuevo. En la medicina, cuando se hace una cirugía, el paciente tiene que estar completamente dormido. Porque si intenta moverse, puede interferir con la operación. Hay cosas que Dios solo puede hacer contigo si dejas de moverte, si dejas de resistirte, si dejas de intentar tener el control y simplemente confías. Dios no necesita tu supervisión. Él no está esperando que tú apruebes su plan. Está esperando que sueltes el tuyo. Porque mientras insistas en hacerlo a tu manera, estarás caminando en círculos. Pero si le entregas el volante, Él te llevará por caminos que ni siquiera habías considerado. Tu corazón anhela paz, pero la paz no viene cuando todo se acomoda. Viene cuando tú decides confiar, incluso si nada tiene sentido. Es un descanso profundo que solo llega cuando te rindes, cuando dices: Dios, ya no quiero más mi voluntad, hágase la tuya. Hay una libertad hermosa en soltar, una ligereza que no se experimenta mientras cargas lo que no te corresponde. Porque cuando tú sueltas, Dios toma, y lo que Él toma, lo transforma. No estás perdiendo el control, lo estás entregando al único que nunca falla, al único que puede tomar el caos y convertirlo en propósito, al único que puede tomar tus ruinas y levantarlas como un altar. Hoy te invito a hacer un acto interior, una oración sin palabras, un gesto espiritual que diga: Señor, aquí está, te lo entrego, lo que no entiendo, lo que no puedo manejar, lo que no puedo arreglar, lo rindo a ti. Y cuando lo hagas, prepárate, porque cuando tú sueltas lo que te pesa, Dios te entrega lo que te hace volar. Número 12. Hoy es suficiente. No tienes que tenerlo todo resuelto hoy. No necesitas saber cómo será mañana, ni cómo Dios resolverá cada detalle de tu vida. Lo que Él te pide en este instante no es una fe para todo el año, ni para toda tu historia. Solo para hoy. Solo un poco más. Solo un paso. Solo este momento.
Jesús lo dijo con claridad en Mateo 6:34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esta no es solo una frase de consuelo, es una instrucción divina para liberar tu alma del peso innecesario del futuro, porque el alma que se llena de ansiedad por lo que no ha llegado, pierde la oportunidad de vivir con plenitud lo que Dios quiere hacer ahora. Hoy es suficiente. La fe que transforma no es la que planea todo, sino la que vive un día a la vez, con los ojos puestos en el cielo. Esa es la fe de los peregrinos, de los que caminan en el desierto sin saber dónde está la tierra prometida, pero avanzan porque saben que Dios va delante. Esa es la fe del maná. Dios no lo entregó para un mes entero, lo daba cada día, ni antes ni después, justo a tiempo, lo que necesitaban, en la medida que lo necesitaban, nada más, nada menos. Tú no necesitas tener la fuerza para llegar al final del camino, solo necesitas la fuerza para no detenerte hoy, para confiar hoy, para orar hoy, para creer hoy. Mañana se encargará Dios. ¿Y si te dijera que todo lo que necesitas para vencer esta temporada ya fue puesto en ti? ¿Y si el milagro que tanto esperas no depende de cuánto tiempo pase, sino de cuánto te entregues hoy? Porque a veces estamos tan enfocados en lo que esperamos del futuro que olvidamos que Dios también quiere hacer algo en este preciso instante. Hoy tienes la oportunidad de cambiar tu enfoque, de dejar de correr detrás de lo que no puedes controlar y empezar a valorar el terreno donde ya estás parado. Este día, por muy roto que parezca, es un regalo. Y si está en tus manos, es porque el cielo ya lo vio como parte de tu proceso de redención. Muchos creen que el avance espiritual se logra con grandes conquistas, pero en realidad, el cielo se mueve por actos sencillos de obediencia diaria. Un sí cuando todo en ti quiere rendirse. Una oración en medio del cansancio. Una decisión de perdonar. Una entrega silenciosa. Un acto de amor sin testigos. Eso es lo que construye un destino eterno. El enemigo quiere que te pierdas en el miedo al futuro, que vivas con la cabeza en el ¿y si no funciona? ¿Y si no llega? ¿Y si me vuelvo a caer? Pero hoy Dios te dice, mi gracia te basta. No mañana, no dentro de una semana. Hoy. Y si su gracia te basta, eso significa que nada te falta, que todo lo que requieres para dar el siguiente paso está en tu espíritu, porque Él ya lo depositó en ti. No tienes que ser invencible, solo fiel. No tienes que cargar el futuro, solo caminar con el presente. Así que respira, suelta la presión, quita ese peso que no te pertenece. El plan de Dios no se activa por tu ansiedad, sino por tu obediencia. Y esa obediencia se vive en pequeñas decisiones, minuto a minuto, día tras día. Hoy puedes amar, aunque ayer dolió. Hoy puedes creer, aunque antes fallaste. Hoy puedes descansar, aunque no veas la salida. Porque Dios está aquí, en este día, en este momento, diciéndote al oído, no te preocupes, yo estoy contigo. Solo confía un poco más. Este es el tiempo que tienes, este es el día que el Señor preparó. No vivas atrapado por el ayer ni paralizado por el mañana. Vive hoy, con todo tu corazón, con toda tu fe, con toda tu esperanza. Y recuerda, si confías hoy, será suficiente. Porque lo demás ya está en manos de Dios. Llegaste hasta el final, y eso dice mucho más de ti de lo que imaginas. No todos tienen la constancia, el compromiso, ni el corazón dispuesto para permanecer hasta el último segundo de una palabra como esta. Pero tú lo hiciste. Eso no es casualidad, eso es señal, es propósito. Es un reflejo del hambre espiritual que vive dentro de ti. Muy pocos llegan hasta aquí. Muchos empiezan, pero no todos terminan. Tú terminaste, tú escuchaste,
Tú perseveraste, y por eso quiero invitarte a hacer algo especial. Comenta ahora, en los comentarios, esta frase como una declaración pública de tu compromiso con tu fe y con lo que Dios ha hablado hoy. Confié un poco más, y Dios me sostuvo. Sí, así, con tus palabras. Déjalo escrito como testimonio, porque esa frase va a ser como un eco espiritual que llegará a otras personas que necesiten leerlo, porque tu fe también puede despertar la de otros. Y si aún no te has suscrito a este canal, déjame hablarte al corazón. ¿Cómo puedes seguir caminando sin volver a este lugar donde Dios te habla tan claro? Suscribirte no es solo apretar un botón, es tomar una decisión. Quiero seguir creciendo. Quiero mantener viva mi llama. Quiero estar donde el Espíritu de Dios me enseña, me exhorta y me abraza. Piénsalo así. Si alguien encuentra una fuente de agua en el desierto, ¿acaso no marcaría el camino para volver? ¿No avisaría a otros sedientos dónde beber? Este canal es eso para muchos. Una fuente en medio de sus desiertos, un refugio en medio de la tormenta. Suscribirte es trazar el camino de vuelta. Compartir este video es extender la mano a otro peregrino cansado. Dar me gusta es decirle al algoritmo: haz que este mensaje llegue a quienes están por rendirse. Hazlo ahora, sin vergüenza, sin demora, porque cada acción tuya en este canal ayuda a sostener una comunidad de fe que está creciendo, que está sanando, que está encontrando a Dios de maneras nuevas, profundas, verdaderas. Si tú eres parte de esa comunidad, si este mensaje fue alimento para tu alma, no te vayas en silencio. Hazte presente, hazte oír. Y si este fue tu primer video, te doy la bienvenida. No estás aquí por accidente. Esto fue diseñado desde arriba. Hoy, Dios te pidió que confiaras un poco más. Y tú lo hiciste. Tal vez con lágrimas, tal vez con dudas, tal vez con cansancio, pero confiaste. Y eso mueve el cielo. Antes de cerrar este video, quiero pedirte algo más. Quédate unos minutos quieto. No cambies de video, no te apresures. Deja que esta música te envuelva. Cierra los ojos si puedes, respira profundo y desde tu corazón dedícale unas palabras al Señor. Agradécele por este día, por este mensaje, por no soltar tu mano. Permanece en esa atmósfera de paz. Porque cuando el video termina, Dios no lo hace. Él sigue contigo y tú estás más cerca del propósito de lo que crees. Amén.